Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En España tienen un nuevo presidente. Pedro Sánchez del PSOE ha logrado sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy y ahora es el nuevo presidente del gobierno español. Es decir, los españoles pasaron de tener un gobierno del PP a ser gobernados por el PSOE sin ir a elecciones, pero además gobernados por un PSOE atado a los socialistas extremos de Podemos y a gente como los independentistas de Cataluña. ¿En qué terminará todo esto? ¿Quién gobernará de verdad? ¿Sánchez o Pablo Iglesias? ¿Y qué concesiones dará el nuevo gobierno a los independentistas de Cataluña a cambio de su apoyo? Hablaremos de estas y otras preguntas que por estos días se hacen los españoles. Nuestro invitado es Jorge García Martínez, máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, ¿qué tal, Colombia? Muy buenos días, encantado como siempre, es un placer desde Madrid poder saludarlos a todos. Bueno, Jorge, pues quiero empezar preguntándote un poco para que contextualicemos a nuestros oyentes por los partidos que apoyaron al PSOE en la moción, por los que pusieron a Sánchez en la presidencia, pues un poco para ver la calaña de la gente que va a rodear al nuevo presidente de España. Sí, bueno, Sánchez lo que ha hecho ha sido vender a España, con tal de ser presidente, a todos los partidos que odian a España. Es decir, por un lado tenemos a Podemos, ¿vale? Que bueno, pues es un partido comunista de tipo venezolano, como sabemos, que han apoyado y han sido apoyados por Venezuela múltiples veces, cuyo objetivo es, evidentemente, reproducir lo mismo que han hecho en Venezuela aquí en España. Luego tienes a los independentistas catalanes, que no estamos hablando de gente liberal, como ya una vez comentamos, no es un independentismo liberal el catalán, sino que es un independentismo socialista, y de hecho ahora el presidente de la República Catalana, el presidente de lo que les gustaría que fuese la República Catalana, o según ellos, lo que es la República Catalana, el señor Torra, es un nacional socialista, ¿vale? Es decir, es lo más parecido a un nazi que hay. Es una persona que ha hecho comentarios racistas, etcétera. Y luego tienes por otro lado pues a Bildu, ¿no? Que es un partido que deriva del movimiento de la izquierda Abertzale. Entonces, por un lado, pues tienes a socialistas internacionalistas como son los de Podemos, ¿no? Es decir, a comunistas, y por otro lado tienes a fascistas de todo tipo, que son los nacionalsocialistas, tanto a los de la izquierda Abertzale como a los catalanes. Luego tienes al PNV también, que es un partido conservador, pero que también es nacionalista y deriva de alguien que sabemos que era racista como Sabino Arana. En fin, entonces es toda una paleta de colores rojos, ¿no? Este Frente Popular que han hecho, y a ver qué es lo que pasa. Jorge, antes de meternos de lleno con lo de pues cómo sería un gobierno como el que has descrito acá, quiero preguntarte si queda alguna posibilidad de que se puedan salvar y de que no estén gobernados por esta gente. ¿Todavía hay posibilidad de que se salven? No, es decir, evidentemente Pedro Sánchez ya es presidente, el rey no interviene políticamente, ¿no? Entonces, lo que yo creo que va a pasar, o lo que yo creo puede pasar, es que el gobierno va a acabar, puede que rápido y seguramente muy, muy mal. ¿Por qué? Porque es una confluencia de 22 partidos, ¿vale? Que son partidos minoritarios radicales que todos quieren recoger para lo suyo, ¿vale? Y evidentemente, pues, van a empezar todos a exigirle a Pedro Sánchez qué hay de lo mío, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a asistir a un espectáculo y de ver cómo se van a empezar a dar palos entre sí. Sabemos por la historia, ¿no?, que los mejores purgadores de socialistas son otros socialistas, ¿no? Lo hemos visto como, bueno, pues Mao en su momento
fue el mayor asesino de campesinos de la historia, ¿no? Y luego Stalin, que decían que era el que mejor mataba a los obreros, ¿no? Entonces, en este sentido, y como haciendo una referencia histórica, lo que quiero decir es que es muy habitual que haya guerras internas entre los socialistas de todo tipo, tanto los que son marxistas, ya sean comunistas o anarquistas, como entre los que son nacionalistas, es decir, nazis y otro tipo de socialistas. Entonces, pues con una confluencia de 22 partidos, cada uno de los cuales va evidentemente a reclamar lo suyo y a defenderlo con los dientes, pues vamos a ver cómo se van a despellejar entre sí, básicamente. Es decir, lo que vamos a ver es cómo esto va a acabar, yo creo, como el Rosario de la Aurora. Porque de hecho no ha pasado ya ni un día siquiera y ya hoy estaban exigiéndole a Sánchez cosas. O sea, entonces yo creo que pues llegará un momento en el que se pelearán todos y habrá una tensión máxima y tendrán que convocar elecciones, creo. Dudo mucho que puedan mantener este gobierno de forma estable con 22 partidos y más aún cuando son 22 partidos socialistas, que no estamos hablando, o sea, que estamos hablando de gente que va a pelear por lo suyo sí o sí, aunque se tenga que llevar por delante todo lo demás. Ajá. Jorge, ¿y cuánto queda del periodo presidencial? Pues no estoy muy seguro, no te sé decir en ese sentido, no sé si eran 2 años. Ajá. Pero como yo ya te digo, creo que son 2 años, pero yo no creo, quiero creer que no va a durar 2 años. O sea, me sorprendería mucho, puede pasar, ¿Pero tú crees que es por pelea, por lo que estás diciendo de las peleas internas, sí, o crees que Sánchez cumpla? Porque sí. Sánchez había dicho al inicio que él quería convocar elecciones, lo que pasaba de que no sabía cuándo, ¿no? Bueno, Sánchez es una persona que lo que quería era llegar al poder. Lo intentó primero con Albert Rivera, luego lo intentó con Pablo Iglesias, lo ha intentado con todo el mundo, contradiciéndose constantemente porque dijo en una ocasión que no iba a pactar con separatistas para llegar a la presidencia y al final lo ha hecho. Entonces, yo lo que diga Sánchez me creo la mitad y menos. Entonces, Sánchez evidentemente lo que ha querido es ser presidente y en ese sentido ha sido eficiente porque ha vendido pues todo lo que tenía que vender a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que como digo, hay 22 partidos y yo dudo muchísimo que Sánchez pueda darle a los 22 partidos lo que quieren. Porque, por ejemplo, además, en el propio PSOE ya hay guerras internas. Es decir, estamos hablando de que Sánchez es un señor al cual los socialistas andaluces y el núcleo fuerte del PSOE está en Andalucía, se lo quisieron quitar de en medio. Porque no querían que rompiese España. Entonces, los socialistas andaluces, que son en ese sentido contrarios a la independencia de Cataluña, en cuanto que Sánchez ahora tenga que empezar a darle a los catalanes, que son sus aliados en el gobierno, a los nacionalistas catalanes, cuando les empieza a dar cosas, pues vamos a ver qué es lo que hacen los socialistas andaluces. Pero es que, como digo, luego es que hay 22 partidos. Entonces, Sánchez no tiene tanto para dar a tanta gente. Entonces, yo creo que el gobierno, aunque se supone que quedan 2 años, dudo mucho que vaya a durar 2 años. O sea, yo creo que lo que vamos a asistir es a un circo de ver cómo la izquierda se purga entre sí políticamente una vez más y cómo, pues, evidentemente, el circo que van a montar, y que además que es un circo que van a montar cuando no han llegado al poder de forma legítima porque no han hecho unas elecciones, yo creo que eso lo que va a beneficiar va a ser a partidos conservadores y más de tendencia liberal como Ciudadanos y Vox. E incluso el motivo por el que Rajoy no ha dimitido, aparte de porque evidentemente si hubiese dimitido le habrían dicho que ha dimitido por corrupto, el motivo por el que no ha dimitido es porque creo que en parte incluso los del PP saben que el circo que van a montar en este Frente Popular va a ser tan grande que el PP, a pesar de ser un partido del cual solo quedan las cenizas, probablemente intente incluso regenerarse desde la oposición. Y no descarto que Rajoy sea líder de la oposición en el PP. Ya, Jorge, pero tú crees, bueno, tú has hablado acá de un circo y todo eso, pero ¿tú crees que España puede sobrevivir eso? Es decir, hay países que han sobrevivido a 4 o 5 años de socialismo, pero un socialismo muy light. Por ejemplo, Chile acaba de salir del socialismo de Michelle Bachelet, pero porque en medio de todo no hizo mucho esta señora para destruir, digamos, los pilares fundamentales, sobre todo en economía, que tiene Chile. Pero ¿tú crees que España podría sobrevivir a este grupo de señores que nos has contado hoy? A ver, como sobrevivir, sí. O sea, España es un país que es el país que más guerras civiles tiene de la historia, ¿vale? Es uno de los pocos países del mundo donde el odio a España es de los propios españoles. Hubo un rey
en España, Amadeo de Saboya, que abdicó y cuando se fue dijo que él lucharía gustosamente por España si los que la ofendían mediante la pluma, mediante la espada, fuesen extranjeros, pero que todas las vilipendiadas que había a España con la pluma, con la espada, con la política, eran por parte de los propios españoles. Y se dice, no se sabe muy bien si la dijo él, que Bismarck dijo la famosa frase de que España era el país más duro del mundo, porque llevaban siglos intentando destruirse y intentando autodestruirse y no lo conseguían, y que si se unían serían invencibles, ¿no? Entonces, sobrevivir va a sobrevivir, es decir, España, la historia de España es una tragicomedia constante. Ahora bien, que evidentemente esto vaya a ser bueno para el país, depende del gradualismo con el que apliquen las medidas socialistas. No lo sé, es decir, no sé hasta qué punto supuestamente los presupuestos tienen que cumplirlos. Evidentemente hay ciertas garantías en el sentido de que España está dentro de la Unión Europea, en el sentido de que España está dentro de la OTAN, es decir, algo como lo de Venezuela aquí veo muy improbable que acabe pasando, ¿vale? Primero porque al estar dentro de la Unión Europea es muy difícil, más luego el marco del euro, más luego el marco occidental. Pero, como digo, depende de hasta qué punto aplique las medidas socialistas. El socialismo es veneno y te puedes envenenar y matarte en media hora si te pegas un atracón de veneno, o puedes morirte en un año si te vas poniendo pocas dosis, ¿no? Entonces, ¿cómo vayan a gradualizar ese veneno, que es lo que es el socialismo? Pues es lo que va a implicar que el país salga más o menos perjudicado. Desde luego, si las medidas que toman son medidas radicales como las que le gustaría tomar Podemos, puedo garantizar que el país dura nada y menos. Pero, como digo, no sé exactamente hasta qué punto van a entrar tan fuerte en el gobierno. Como digo, yo creo que van a poder hacer bastante poco, porque además el Senado en este sentido es del PP y van a bloquearles evidentemente todo, y porque además, como digo, no creo que se pongan de acuerdo en nada. Es decir, estamos hablando de un Frente Popular de 22 partidos que cada uno es de su madre y de su padre y cada uno quiere lo suyo, y no tolera que los demás, y no va a ceder ante los demás. Entonces lo que vamos a ver va a ser un despelleje. Entonces no sé qué pasará, pero yo creo que el gobierno por suerte, va a durar poco, va a ser un auténtico esperpento, y después el gobierno probablemente Albert Rivera saque mayoría absoluta y Vox saque muchos diputados. Y puede que incluso se regenere el PP. Si aprovechan bien el miedo que va a causar este gobierno cuando empiecen a tomar medidas, que seguramente alguna tomen, de calado económico, que supongan pues una ida hacia abajo sin frenos y sin casco. Jorge, hablemos de eso que acabas de mencionar, es decir, tenemos una izquierda vegetariana, otra izquierda, digamos, carnívora. ¿Quién va a mandar ahí? O sea, ¿el que manda es el PSOE o más bien va a mandar Podemos? Yo creo que Pablo Iglesias va a comerse a Sánchez. Sánchez es un señor que se ha humillado enormemente para ser presidente, es decir, ha prometido, ha pactado con nacionalistas catalanes, ha pactado con nacionalistas vascos, ha pactado con comunistas, es decir, ha vendido su imagen y ha vendido su presidencia a minorías radicales, es decir, tenemos un gobierno que depende de minorías radicales, ¿vale? Y en ese sentido, evidentemente, alguien como Pablo Iglesias es una persona muy inteligente para el poder, y creo que Pablo Iglesias se va a comer con patatas a Pedro Sánchez. Otra cosa es que luego, cuando haya elecciones generales, de verdad, Pablo Iglesias pueda sacar votos. Porque Pablo Iglesias es un político que, a pesar de ser muy bueno para poder comerse a Sánchez, luego la imagen pública que tiene no es tan buena. Cae bastante mal a la gente porque le ven bastante arrogante, y además es un señor que ha entrado en demasiadas contradicciones y tiene una actitud muy violenta, y que es lo que ha hecho que el partido de Podemos haya bajado bastante en votos. Es decir, si quien verdaderamente hubiese sido útil para Podemos, y que desde luego es una persona muchísimo más peligrosa en ese sentido, porque es más eficiente que Pablo Iglesias, es Íñigo Errejón. Por suerte para los que no somos socialistas, Pablo Iglesias es el que ha ganado esa pugna, ¿no? Entonces, sí, Pablo Iglesias, estando en el gobierno, probablemente se coma y se meriende a Pedro Sánchez. Otra cosa es que luego, como digo, en las elecciones generales les vaya a ir bien. Yo creo que luego en las elecciones generales esto va a ser muy malo en general para el socialismo,
Para el socialismo me refiero a la izquierda en general. Creo que luego muy probablemente salga Albert Rivera con mayoría absoluta y Vox gane muchos diputados. Y creo que va a ser como resultado del hartazgo que va a tener la gente en España como resultado del el pollo o el circo que van a montar estos en el gobierno. Jorge, ya para terminar, te quiero preguntar qué crees que va a pasar o hasta dónde va a llegar lo de los independentistas, porque si fueron fundamentales ahorita para que Sánchez llegue a la presidencia, ¿hasta dónde crees tú que Sánchez le va a dar cosas a los independentistas, concesiones? Pues es que no lo sé. Hasta que el PSOE andaluz lo permita, ¿vale? Porque evidentemente si el PSOE andaluz se pone en contra de Sánchez por ser independentista, el PSOE está muy mal. O sea, el PSOE es un partido que... Sánchez es el tío que ha sacado los peores resultados en las elecciones de la historia del PSOE. Tiene muchísimos enemigos internos y si en ese sentido Sánchez empieza a vender España por cachos, yo sí creo que va a haber una rebelión interna dentro del PSOE y puede que haya políticos tránsfugas que se alíen con Ciudadanos o cualquier cosa así, y de hecho el PSOE tiene un pacto con Ciudadanos en Andalucía, y en ese sentido pues podrían hacer caer el gobierno de Sánchez. Entonces, como digo, hasta que lo permita el PSOE andaluz, hasta que evidentemente lo permitan los jueces de España y a ver qué pasa, y hasta que evidentemente lo permita el rey de España. Es decir, yo entiendo que el rey está para guardar la unidad del país y para proteger la Constitución, y entonces entiendo que si el presidente del gobierno empieza a permitir la independencia de ciertos territorios del país, el rey como jefe del Estado, porque el jefe del Estado es el rey, no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el primer ministro, ¿vale? O el presidente del gobierno, pero no es jefe del Estado. Entiendo que en ese caso el rey tomaría cartas en el asunto, que es lo que tendría que hacer si ocurriese ese hecho, tal y como está obligado a hacer, ¿no? Entonces, como digo, no sé hasta dónde irá. Desde luego lo que sí que sé es que Sánchez ha vendido el oro y el moro a 22 partidos de minorías radicales que, como digo, lo que va a provocar es que creo que va a durar muy poco este gobierno, porque creo que se van a matar entre sí, básicamente. Políticamente hablando, evidentemente, esto es figurado, no es literal, pero creo que vamos, van a volar los piolets, básicamente. Bueno. Entonces, creo que va a durar poco, básicamente. Y como digo, creo que le va a venir muy bien a partidos conservadores y medio liberales, como Vox o Ciudadanos, que creo que van a subir mucho después. Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros. Un placer. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.